Entonces, la selección natural, pues básicamente estamos hablando de cómo cambian los organismos y los organismos se adaptan a su medio ambiente. A veces tenemos la noción de que el ambiente es para los organismos, pero en realidad es al revés. Los organismos fueron los que se adaptaron, perdón, al ambiente en donde viven. Entonces, si nos preguntamos qué es la selección natural, es un proceso de adaptación. Y es un proceso de adaptación que ocurre por una mutación al azar y por el éxito reproductivo. Esto quiere decir que los organismos que se adaptan más al lugar donde viven van a ser los más propensos a sobrevivir y los que no se van a extinguir. Entonces, cuando hablamos de selección natural y cuando hablamos de evolución, a veces oímos de manera errónea en la cultura popular que es la sobrevivencia del más fuerte, pero no es la sobrevivencia del más fuerte, es la sobrevivencia del más apto. Eso quiere decir que si, por ejemplo, hay una sequía, la planta más pequeña que necesita menos agua va a sobrevivir, pero el árbol gigantesco con hojas anchas pues se va a secar. ¿Y quién va a pasar a la siguiente generación? Pues la planta que necesita menos agua. Entonces, cuando hablamos de selección natural y cuando hablamos de adaptación, estamos hablando precisamente de eso. Y todas las especies, sean pequeñas o sean grandes, han pasado y siguen pasando por el mismo proceso, ya que el ambiente sigue cambiando. Entonces, básicamente, para que la adaptación ocurra, como les decía, el organismo debe de tener características aptas para la sobrevivencia. Entonces, tiene que llegar a una edad reproductiva, encontrar pareja y poder reproducirse. Y que esas crías conserven esas características para a su vez también reproducirse. Entonces, cuando hablamos de una mutación genética, no necesariamente es algo malo, simplemente significa que hay un cambio. Y con la adaptación natural, con la selección natural, ese cambio que empieza leve, quizás se hace más marcado al pasar los años, al pasar, pasar las generaciones, perdón. Entonces, el problema es de que todas estas características deben de cumplirse y si no ocurren estas características, pues esa mutación desaparece, porque puede ser una mutación muy buena para el ambiente, o sea, para que el animal sobreviva como individuo, pero si este animal no es atractivo a una pareja, pues no se va a reproducir. Entonces, si no se reproduce, esa mutación no se y por lo tanto no ocurre ese cambio. Así que son varias características. La primera es que ocurra la mutación y por lo general es al azar. Y ya de ahí en adelante es que el organismo pueda sobrevivir su infancia, llegue a la edad reproductiva y en la edad reproductiva encuentre una pareja para pasar esa mutación a la siguiente generación. Cuando hablamos de genética y de herencia, pues vamos a ver cómo funcionan esos mecanismos, ¿verdad? Pero por lo general, algunos organismos la heredan, algunos otros no, y como les digo, los que la heredan sobreviven y los que no la heredan, pues sobreviven. Entonces, así es como funciona el proceso de la evolución. Entonces, al principio, cuando la humanidad comenzó,
pues en realidad no sabíamos como especie cómo funcionaba la naturaleza y todos estos mecanismos, ¿verdad? Así que cada cultura, cada grupo, pues básicamente empezó a crear sus propias historias de cómo se formó la humanidad o de cómo se formó el ambiente en el que viven. Entonces se forjaron mitologías acerca de el origen de las especies, básicamente. Como lo discutimos al principio de la unidad, también había ideas seculares en el caso pues de Aristóteles, ¿no? Perdón, que hablaba de la generación espontánea y ese tipo de cosas, pero básicamente la gente trataba de explicarse el origen de los animales o de la humanidad misma, pero utilizando pues vehículos sobrenaturales, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las culturas aquí de Mesoamérica, como el maíz es el grano más importante que tenemos, pues el origen del hombre se lo acreditaban al maíz, ¿no? Que los dioses habían hecho al hombre de maíz. En otras culturas, pues que el hombre salió de la tierra, en otras culturas, que, que salimos de una concha del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada cultura, cada lugar tenía sus propias narrativas, sus propias historias. Sin embargo, pues ya más adelante, al ir descubriendo cómo funciona la naturaleza, pues ya fuimos descubriendo cómo es el asunto. Ahora, lo interesante de todo esto es de que cuando el hombre comienza a hacerse sedentario y descubre la agricultura y descubre la ganadería, descubre la selección, a lo que nosotros llamamos domesticación o selección artificial. Notaron que si nada más sembraban de las semillas más grandes de ciertas plantas y las escogían con ciertas características, estas características se marcaban más. Entonces, este conocimiento se tiene desde hace 15.000 años. Sin embargo, nunca se les ocurrió pensar que esto ocurría en la naturaleza por sí solo. Sin embargo, pues el proceso de selección genéticamente hablando, pues ya lo teníamos en nuestro imaginario popular desde que, como les digo, el ser humano se volvió sedentario, ya que comenzó a domesticar animales y plantas. Y el proceso de domesticación es básicamente el uso de este conocimiento básico de la adaptación, pero en este caso una adaptación artificial que no le ayuda al organismo, sino le ayuda a la persona, en este caso a la especie, a nosotros que lo explotamos. Pues aquí volvemos a hablar de lo que es la generación espontánea. Entonces, si se acuerdan, al principio de la sesión hablamos pues del empirismo, ¿no? Y de que en la Grecia clásica se trató de separar lo que es lo natural de lo sobrenatural y que la filosofía griega clásica empezaba a buscar explicaciones naturales para los fenómenos que ocurrían a su alrededor, ¿no? Ya no decir que si Zeus se enojaba, por eso había una tormenta eléctrica, o que si Poseidón estaba peleando con el Kraken, por eso había tormentas en el mar, etcétera, etcétera, sino que buscaban una explicación natural, ¿no? Entonces, parte de esa explicación natural es tratar de entender el origen de las especies. Y para Aristóteles, los organismos que él llamaba simples salían de objetos inanimados y a eso le llamó la generación espontánea. Entonces lo discutimos en el tiempo del método científico, ¿no? Que la generación espontánea nos dice que
las ratas salen del grano, los gusanos salen de la carne, los renacuajos salen de los charcos de la lluvia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él simplemente lo observó, lo dedujo y ahí lo dejó. Y eso fue lo que se enseñó en universidades por casi 2000 años, hasta que llegamos a la época del Renacimiento y de la Ilustración y la Revolución Científica. Pero básicamente aquí ya se empieza a tratar a la naturaleza como tal, ¿no? Como un ente independiente, como un ente que pues tiene vida en sí y tiene la capacidad de generar esa vida, ¿no? Entonces, sabemos que la generación espontánea pues está errónea, pero es parte de los inicios de esa búsqueda, ¿no? De dónde salen las cosas. Entonces, básicamente, lo que hacía Aristóteles es que notaba que donde había grano o donde había comida, salían ratones, o que donde se encharcaba agua, de ahí salían renacuajos. Entonces era nada más como, puff, apareció, se criaron del agua o se criaron de la comida. Y pues las cosas no, sabemos que no son así. Pero para él eso fue explicación suficiente del origen de esos animales, ¿no? Entonces, como les digo, ya se trataban de dar explicaciones naturalistas acerca del origen de las especies. Teacher, Sí, qué es objetos inanimados? que no se mueven. O sea, ya ves que el arroz no se mueve, el trigo no se mueve, una piedra no se mueve, el agua, si la dejas ahí, no se mueve. Y un objeto animado, pues es el que se mueve, un ser vivo básicamente. Oh, ya. Son pues objetos más que nada. Sí, Y pues los ratones estaban ahí por la comida, yo supongo, y los renacuajos para reproducirse, no porque de ahí nacieran, ¿verdad? Nomás que era su teoría de él y pensaban que era real eso, tal vez. no, pues sí. O sea, él nada más observaba y no se ponía a experimentar. Entonces el renacuajo, pues era porque una rana adulta iba y desobaba ahí. Y en el caso de los ratones, pues sí, en la noche llegaban a comer y ya a soltar y a tener sus crías en esos lugares. Entonces, pero como él nada más decía, no, pues es que juntas tú un montón de trigo en una bodega y al tercer día ya hay ratones, pues sí, porque van a comer. Así es. ¿Ya lo puedo cambiar? Ya. Entonces, como les digo, las historias de Aristóteles pues duraron bastante tiempo. Llegando a la Edad Media en Europa y en el Medio Oriente, pues ya se habían acabado las religiones antiguas y ya había tomado básicamente control de la cultura el cristianismo en el occidente y el islam en el oriente cercano. Entonces, básicamente, ellos utilizaron los textos sagrados para, una vez más, explicarse el origen de las especies. Entonces, lo que se enseñaba en las universidades europeas tenía que conformarse a las escrituras. Entonces, cuando regresaron los escritos de Aristóteles, por ejemplo, a Europa, y el clero empezó a leerlos otra vez, muchas de sus enseñanzas se continuaron en las universidades occidentales porque se conformaban de cierta manera a las escrituras
por lo tanto, pues no se cuestionaban mucho, ¿no? Entonces, en el tiempo del medievo, estamos hablando básicamente de la caída del Imperio Romano Occidental en adelante, este, cuando se empiezan a formar universidades, etcétera, etcétera. Estas se empiezan a formar por la Iglesia Católica y pues en estas universidades, a la hora de que se enseña de la naturaleza, se tiene que enseñar desde una perspectiva bíblica. Y esto ocurre hasta llegar a lo que es el Renacimiento, que comienza en el siglo XV, el siglo XIV, siglo XV, donde ya se empieza una vez más a adoptar una postura más naturalista para llegar una vez más a la explicación de los fenómenos naturales. Ya, maestra. Muy bien. Entonces, por ejemplo, uno de los mayores escolares, pues, católicos, ¿no? San Agustín de Hipona proponía que los organismos fueron creados, hablando pues del Génesis, y que estos organismos fueron creados en su forma actual y que desde la creación se han mantenido sin ningún cambio. Entonces, para los escolares católicos de ese momento, para los pensadores católicos de ese momento, como les digo, se tenían que conformar al dogma y se tenían que conformar a- al lore de, de la iglesia, por lo tanto, pues no podían contradecir la Biblia, ¿no? Si la Biblia decía que Dios creó al mundo tal cual, pues ellos también decían, no, pues el mundo se creó tal cual. Una vez más, esto porque se tenía que seguir esa doctrina, no necesariamente porque se llegó a esa conclusión mediante el sistema, mediante el método científico. Entonces, en este momento, todo aquello que se conformaba básicamente a la norma religiosa se mantenía y lo que no se conformaba a la norma religiosa se le consideraba herejía y tenía que ser eliminado. Entonces, en estos tiempos, por ejemplo, el conocimiento no se expandía muy rápido, ni se le permitía a ese conocimiento salirse de cierta norma, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que de brujas o que de no sé qué, estamos hablando con gente que experimentaba con químicos, que de manera clandestina, por ejemplo, se les llamaba que alquimistas, y los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro. Sabemos que para eso se necesita una fusión nuclear, pero pues, ellos lo buscaban, ¿no? Y con esa experimentación encontraron muchas otras cosas, entonces a ellos se les consideraba como gente hereje, ¿no? Igual los naturalistas, los que empezaron a encontrar plantas medicinales y empezaron a hacer estos menjurjes para curar ciertas enfermedades, pues también se les consideraba como magos, y pues la magia es en contra de la escritura, así que todo esto era mal visto, ¿no? Y mucho menos decir que un organismo tenía la capacidad de adaptarse a su ambiente, pues eso también no era bien visto. Así que pues el conocimiento, como les decía, se tenía que conformar a cierta horma, y si no se conformaba, pues no se consideraba moral y tenía que ser eliminado. Ya esto va a cambiar, como les digo, más adelante, ya cuando se empieza la ola naturalista. Por eso, Entonces, ya después, en el siglo XVIII, siglo XIX, empieza a haber una revolución todavía aún más grande con
con el método científico, con la ciencia. Y uno de los cambios más importantes en la biología, ya cuando la biología se estaba, ay, perdón, solidificando como una ciencia por sí misma, es la contribución de Carl Lino. Y él básicamente es, entre comillas, el padre de la taxonomía, y él creó una clasificación de los organismos, básicamente fundamentando lo que hoy conocemos acerca del funcionamiento de los animales y las plantas. Entonces, gracias a Linó, podemos entender la diferencia entre plantas y animales y hongos, y empezamos a notar un patrón, el cual llevó a la teoría de la evolución. Porque básicamente Linó quiso clasificar a los organismos del mundo, y él empezó por rasgos generales a rasgos más específicos. Entonces él empezó a notar ciertas generalidades. Y es de aquí de donde salen los reinos, ¿no? ¿Cuántos reinos hay? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál el reino animal, maestro, eso? Sí, es el El reino reino animal. animal es mineral y el reino vegetal. Entonces, esta persona fue quien empezó a hacer esas clasificaciones. Y como les digo, empezó con términos generales a términos más específicos. Y gracias a esas observaciones, personas como Darwin empezaron a ver que esas similitudes podían explicarse por la misma selección natural. Entonces aquí tenemos una clasificación de los seres vivos, de los organismos. Como les digo, empieza de generalidad, y de esa generalidad empieza a reducirse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos acá, ¿no? Animales, hay invertebrados y hay vertebrados. Y ya de ahí se empieza a ver, tienen este tipo de dientes, tienen plumas, o tienen escamas, o ponen huevos, o lactan o no lactan, bla, 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 ¿no? Entonces empieza de generalidad a, a situaciones más específicas. Si vemos, por ejemplo, con las plantas, plantas con flor, plantas sin flor. Con los hongos, tenemos hongos, moho y levadura, y así. Entonces, para Linó, él empieza de generalidad. ¿Qué características comparten todo este grupo de organismos para separarlos? Y ya después, dentro de ese grupo, ¿cuántos subgrupos podemos formar basado ya en características más específicas hasta llegar a un organismo de manera individual? Entonces, en la clasificación del Linó es donde empieza a aparecer el nombre científico. Y el nombre científico son dos palabras en latín. Así, para clasificarlos tanto como especie como en familia. Entonces, en aquel entonces, todavía, el latín era la lengua culta. Como les expliqué en la clase de física, ¿no? Newton escribía en latín porque el latín era la lengua de la ciencia. Todavía en el tiempo de Linneo, el latín era la lengua de la ciencia, y por lo general muchos de estos conceptos así se quedaron. Así que en terminología científica, el nombre científico de estos organismos pues viene en dos partes, ¿no? Y esas dos palabras vienen del latín. Pues aquí está esa clasificación, ¿no?
que empieza desde arriba, en términos generales, hasta abajo, en términos más específicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el dominio, es eucaria. Quiere decir que las células de este organismo tienen un núcleo. Reino animalia, respira oxígeno y se mueve. Clase mamalia, quiere decir que genera leche. Orden carnívora, quiere decir que come carne. Familia Cánide, quiere decir que tiene colmillos. Género Volpes, pues es que ya tiene características ya de zorro. Y especie zorro, entonces este es el zorro común, que es el Volpes volpes. Entonces así es como funciona la clasificación y así es como les digo, este tipo de clasificación empieza a dar pie a la Ahí en idea la caja. de un origen en común, de que básicamente existe un origen en común de las especies, de que hay una división, de que en algún momento en la historia natural hubo una división entre los organismos que procesaban la luz para crear glucosa y los que requerían obtener su energía de otros. Entonces separan las plantas de los animales y ya las especies animales empiezan a separar, 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 separar. Y este es un proceso que toma, por supuesto, cientos de miles de años, cientos de millones de años. No es una cosa que ocurre de la noche a la mañana y ahorita vamos a entrar más a detalle en este proceso. Pero básicamente, como se empiezan a notar estas generalidades en las especies, de que, por ejemplo, estamos hablando del zorro. El zorro tiene orejas puntiagudas, tiene colmillos, tiene 4 patas, tiene cola. Esas características las comparte con otros animales, ¿no? Es del tipo canino por la forma del cráneo, por la forma de las patas, etcétera, etcétera. Es carnívoro porque come carne y así. Entonces, básicamente, como les digo, empieza de términos generales a términos más específicos. Porque me podrían decir, bueno, pues un gato y un zorro se parecen, sí, pero son de familias diferentes. Son del mismo orden, pero son de familias diferentes. El gato es de la familia Felis, mientras que el zorro es de la familia Canidae. Y en algún momento en la historia tuvieron un ancestro en común, hace miles de millones de años. Por eso comparten ciertas características, pero esas características se fueron separando por la razón, como les digo, de sobrevivencia. Y a este fenómeno se le llama especiación. Y la especiación aún ocurre hoy en día. Más que nada depende qué tan rápido cambien las generaciones. Una generación lenta pues tomará miles o millones de años, mientras que una generación más rápida como en insectos, esos cambios se ven más rápido. Entonces, cuando Darwin empieza a ver este tipo de cosas, nota que la geografía y el ambiente es lo que influye en estos cambios. Entonces ya se empezaron a originar ideas de la adaptación de los organismos. Y una de las personas que básicamente propuso la adaptación natural fue Jean-Baptiste Lamarck. Y Jean-Baptiste Lamarck propuso la idea de que los organismos se adaptaban de manera independiente. Quiere decir que si yo quiero volar, voy a empezar a sacudir mis brazos y me van a salir alas.
Entonces él ponía el ejemplo de la jirafa, ¿no? De que una jirafa pues quería alcanzar las hojas más altas de los árboles, así que estiraba el cuello y al estirar el cuello se le hacía el cuello más largo y esa característica entonces la pasaba a la siguiente generación. Entonces, la marca... Pásame una de esas. ¿Dónde? Una de esas también. ¿Esta? Ujú. Los pongo para allá para que no. La marca estaba equivocado en el sentido de que el organismo con el simple hecho de querer hacerlo, lo podía hacer, pero no estaba equivocado en cuanto a pasar estas características a la siguiente generación. Entonces él decía, la jirafa quiere estirar el cuello, lo estira y le crece el cuello y ese cuello estirado se pasa a la siguiente generación. Eso se le llamaba utilitarismo. Y pues el utilitarismo no es correcto. Entonces, cuando Darwin empieza a hacer sus observaciones, él descarta por completo el utilitarismo. Pero el utilitarismo también fue una de las, se podría decir, ideas que flotaban en ese tiempo. De que, por ejemplo, como les digo, si yo quiero volar, empiezo a agitar mis brazos y me salen alas. Y pues sabemos que la cosa no es así. Así no funciona. Pero para Lamarck, así lo observaba según él. Es como, Pues ahora sí, ya con este conocimiento, básicamente a Darwin le encargan que empiece a clasificar las especies del Imperio Británico. Entonces la reina Victoria le encarga que salga por el mundo a recoger especímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en sus viajes, él empieza a notar que animales de ciertos lugares comparten ciertas características con animales en otros lados y que animales en unos lugares tienen ciertas adaptaciones especializadas que no ocurren en otros lados. Y más que nada, él llegó a esta conclusión llegando a las Islas Galápagos, porque las Islas Galápagos están aisladas, están separadas unas de las otras y cada una de las islas tiene características geográficas diferentes. Entonces, él notó que en cada una de estas islas se encontraba un tipo de animal diferente a la isla anterior. Entonces, él notó que esas diferencias básicamente eran diferencias basadas en la adaptación para sobrevivir en ese ambiente. Entonces, en su libro En el origen de las especies, él habla básicamente de eso, de que los animales son los que se adaptan al lugar, no de que el lugar es apto para el animal. Y él utiliza el ejemplo de los pinzones de las Islas Galápagos y la diferencia en los picos de dichos animales, donde básicamente los pinzones de una isla son chatos y gruesos, mientras que los pinzones de la otra isla son largos y finos, mientras que los pinzones de otra isla utilizan herramientas para pescar insectos, etcétera, etcétera. Entonces, él llega a la conclusión de que estos diferentes pinzones se originaron de un pinzón original, pero básicamente al estar migrando y al estar estableciéndose en estas islas diferentes, ciertas características se tuvieron que, ¿cómo se llama? Adaptar para que poder sobrevivir. Pero básicamente
aquí se pueden ver estas adaptaciones naturales, ¿no? Si Ujú. vemos la imagen de la izquierda, vemos que las crías de león marino son del color de la arena, pero ya de adultos, tienen un tono café. Entonces podríamos deducir que al principio las crías que eran más albinas o de un color más, perdón, que contrastaba más con la arena, pues era más visible a los depredadores y por lo tanto, más fáciles de cazar, ¿no? Y de comerse, mientras que las que se mantenían más escondidas por el simple hecho de que podían, camuflajearse con la arena, pues tendían a sobrevivir más. Lo mismo podemos decir de la iguana en la fotografía de en medio, cuya piel se parece mucho al terreno. Y como les digo, para que esto ocurra, primero tuvo que haber una coincidencia y ya esta adaptación entonces pasarse a la siguiente generación y a la siguiente generación. En el pingüino notamos que tiene las patas azules, quizás una vez más para esconderse de los depredadores. A la hora de que está nadando no le vean las patas por donde morderle y comérselo, ¿no? Entonces, son ciertas adaptaciones de las especies donde procuran su sobrevivencia. Entonces, cuando hablamos de la adaptación natural, estamos hablando de eso, ¿no? De preservar la vida y poder pasar estas características a la siguiente generación. Profesor, estas Sí. islas están al frente de Ecuador, ¿no? Ah, sí, Ok, gracias. aunque son territorio chileno, creo, pero sí. Ahorita nos fijamos en el mapa. Entonces, como les decía, de los pinzones, ¿no? Tenemos un ancestro en común, un pinzón que llegó, o un grupo de pinzones que llegaron, no uno, porque se ocupan dos, ¿no? Entonces, llegó quizás un grupo pequeño de pinzones a estas islas y básicamente empezaron a reproducirse. Entonces, de estos pinzones originales, básicamente se generaron estas otras especies por el simple hecho de que los pinzones que no se podían adaptar a ese ambiente, pues morían y los que se adaptaron a ese ambiente, pues siguieron viviendo, ¿no? Y como les decía, dependiendo de las características físicas y de las plantas en esa isla, así formaron su cráneo, así formaron su pico para poder alimentarse. Entonces, cuando hablamos de selección natural y cuando hablamos de la formación de especies, estamos hablando una vez más de que tenemos un ancestro en común y de que de ese ancestro en común empieza entonces a haber una divergencia por causa del ambiente. Porque mientras no haya una necesidad de divergir, la especie continúa en perpetuidad, entre comillas, ¿no? Pero si llega una necesidad de adaptación, donde uno de los miembros de esta especie tuvo ese cambio y logró reproducirse y logra reproducirse y pasa esa adaptación a la siguiente generación, entonces tenemos una especie nueva. A ese fenómeno se le llama especiación. Entonces, como les decía anteriormente, la humanidad, al ser parte de la naturaleza, también pasó por ese proceso. Entonces, nosotros tenemos un ancestro en común con el resto de la familia de los homos y con el resto de la familia de los primates, ¿sí? Y con el resto de la familia de los mamíferos. Entonces, cuando hablamos nosotros de selección natural y del origen de las especies, a esto se refiere con el origen de las especies, de que básicamente existe un ancestro en común y de que en ese ancestro en común tuvo que haber adaptaciones. En el caso de la humanidad, por ejemplo, la humanidad se originó en África y al empezar a emigrar a otras partes del mundo, empezaron a ver esas adaptaciones como la que estábamos hablando al principio, ¿no? De los ojos rasgados.
o la que les estaba platicando el otro día acerca de la diferencia del nivel de melanina en la piel. Entonces, estas son adaptaciones naturales de las cuales permitieron que ese grupo de humanos pudiera prosperar en esa región donde se asentó, mientras que el resto, pues, se fueron muriendo y se acabaron. En el caso de las otras especies, nosotros mismos las llevamos a la extinción porque pues, somos una especie muy, muy agresiva, porque la humanidad, o el Homo sapiens sapiens, llegó a vivir con otras especies humanas, pero como les digo, pues las llevamos a la extinción. Y esas otras especies humanas, o con esas otras especies humanas, compartimos un ancestro en común. Entonces, cuando hablamos de adaptación y cuando hablamos de evolución y cuando hablamos del origen de las especies, estamos hablando de de todo este fenómeno ocurriendo en un lapso de tiempo. ¿Sí? Preguntas hasta ahorita porque he hablado mucho y no he dado espacio a preguntas. Yo creo que no, teacher, nos explica bien. No tenemos tantas preguntas hoy. Muy bien, gracias. Ya le puedo cambiar. Entonces, no es de que Lamarck, no es como Lamarck lo decía, ¿no? Que el animal escoge el cambio, no, sino que el cambio ocurre al azar y si este cambio es para el beneficio de la especie, el cambio se perpetúa. Y si no es para el beneficio de la especie, el cambio se elimina, se acaba, ¿sí? Así es como funciona la selección natural. Entonces aquí una vez más vemos las ilustraciones de, de Darwin, de los pinzones, y la diferencia en el pico y la forma del cráneo. De que este pinzón, por ejemplo, tiene un cráneo grande, un pico ancho y corto para golpear, porque quizás se alimenta de semillas, de nueces, etcétera. Este otro tiene un pico más fino, un cráneo más alargado, quizás porque se alimenta de insectos. Y así, entonces, podemos ver esa adaptación, ¿no? Al ambiente para poder sobrevivir. Otra de las maneras que podemos notar, pero esto ya es más adelante y esto es después de Darwin, aparte de la evidencia arqueológica, también tenemos evidencia genética y evidencia anatómica. Por ejemplo, nosotros tenemos órganos que se les llaman órganos vestigiales. El más común de estos es el apéndice y el otro es el coxis. El apéndice, porque nosotros al compartir un ancestro en común con los otros primates, pues básicamente este ancestro también consumía ah, vegetales fibrosos y carne cruda, lo cual requería un intestino más largo y más grueso. Entonces la vesícula es parte de ese órgano vestigial que ya no tiene utilidad para el humano moderno. Supuestamente sí, porque ahí que se guarda flora intestinal, que no sé qué, pero ya no tiene la misma función. Igual el coxis, el último huesito de la columna vertebral, es lo que queda de la cola, que ya no tenemos, ¿sí? Porque ya somos parte de la familia de la familia Homo y la familia Homo no tiene cola, mientras que otros primates pues todavía la tienen, pero nosotros tenemos ese vestigio. Algunos lo tenemos, algunos no lo tenemos. Por ejemplo, yo no tengo coxis, pero del lado de mi mamá sí tienen coxis. Entonces, hay otros animales, por ejemplo, las ballenas tienen rodillas. ¿Por qué? Porque las ballenas evolucionaron de un animal terrestre que regresó al agua. Entonces, este fenómeno lo podemos todavía observar en la naturaleza,
de que todas las especies comparten todavía características de su ancestro, original, entre comillas, ¿no? Y como les digo, esto va en etapas, en etapas, en etapas, en etapas, ¿sí? No es una cosa que ocurre de un momento a otro. Por ejemplo, en la cultura popular dicen, no, es que de un perro no puede salir un gato. Claro que no. Eso es absurdo, eso es ridículo. Así no es como funciona la evolución y así no es como funciona la especiación y así no es como funciona la selección natural. Estamos hablando de que hay una especie original y que de esa especie original básicamente hubo una separación geográfica y la nueva especie básicamente se adaptó a su nuevo ambiente y de tanto cambio ya no se puede reproducir con la especie original. Ahora, para que se pueda generar una especie nueva, tiene que haber reproducción exitosa. Básicamente que las crías que se generan lleguen a una edad reproductiva y se puedan reproducir. Podemos notar, por ejemplo, ancestros en común entre el caballo y el burro, pero al combinarlos sale una mula y la mula no se puede reproducir, entonces ahí ya no hay especiación y al simple hecho de poderse reproducir quiere decir que hubo un ancestro en común más atrás. ¿Ya le puedo cambiar? Ya. Ya casi es hora. Este tema sí está más largo. Creo que no lo voy a terminar bien. Pero básicamente eso es lo que ocurre, ¿no? Y como les digo, nosotros siendo parte de la naturaleza, nuestra especie pasó y pasa por el mismo proceso. Entonces, ocurren estos cambios para adaptarse al ambiente en el que estamos. Entonces, ese es el origen de las especies. De que básicamente empieza con una, por alguna razón se separan, se adaptan a los lugares donde llegan y se genera una especie nueva. Eso es el origen de las especies. Y empezó desde organismos muy simples, pues sí, muy simples, sin mucha complejidad, a la complejidad que tenemos ahora y tomó cientos de miles de millones de años. No se dio de la noche a la mañana. Ahora todavía no se llega exactamente a cómo se forma la vida de los materiales, ¿cómo les diré? Orgánicos, pero ya se tiene una idea. Ya se han hecho experimentos donde se reproducen ciertas condiciones de la tierra temprana, donde ciertas sustancias comienzan a mezclarse y generan como enzimas primitivas. Entonces ya más o menos se tiene una idea de cómo o de qué condiciones existieron para que comenzara esa vida temprana y entonces esta vida empezara a hacerse cada vez más y más y más y más y más compleja. ¿Sí? Entonces eso es básicamente la evolución y eso es básicamente el origen de las especies. ¿Y qué hay con la clonación de plantas y todo eso, maestro? ¿Es diferente o más o menos es lo mismo que el ser humano crea una especie y ésta sobrevive con el paso de los tiempos? No, pues, o sea, no la clonación, porque la clonación es hacer una copia exacta de un organismo. Lo que Oh, decía ok. al principio de la clase es de que nosotros como humanos, cuando empezamos a ser sedentarios y a crear ciudades, y con la agricultura, nosotros mismos empezábamos a seleccionar animales y plantas para nuestro beneficio. Entonces, utilizamos el concepto de la selección, pero de manera artificial, porque esa selección no beneficia al animal o a la planta, pero nos beneficia a nosotros. Entonces, por ejemplo, un perro doméstico es bueno para nosotros porque nos obedece y nos cuida, pero si lo aventamos al bosque se muere, porque ya no tiene las capacidades de un lobo, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos manipular esa adaptación, pero a nuestro beneficio.
De los animales, por ejemplo, que se domesticaron solos, entre comillas, es el gato. El gato, por ejemplo, el gato doméstico actual no está muy, muy lejos del gato salvaje, de donde de donde salió. Porque básicamente el gato se, entre comillas, domesticó solo. Básicamente vieron que, regresando al ejemplo del grano y de las ratas, de que donde había asentamientos humanos empezaba también a juntarse mucha rata, entonces ellos empezaron a irse a los asentamientos humanos y fue como una relación así, de bien común, ¿no? Entre el gato y el humano. Mientras que con el perro fue diferente, de que sí hubo lobos salvajes que se empezaron a arrimar a asentamientos humanos porque había comida fácil, pero a la hora de que ya se empezaron a dejar manipular, perdieron mucho su instinto agresivo. Entonces un perro a comparación de un lobo, pues es menos agresivo, es más dócil, es más obediente, y la diferencia entre un perro y un lobo, pues ya es muchísimo mayor. Pero ese concepto, por ejemplo, de la modificación genética, la hemos conocido desde hace 7,000 años. De que nosotros mismos ya ahorita lo hacemos en un laboratorio, pero el maíz es modificado genéticamente porque no es como el maíz natural. El maíz natural parece un pasto. Igual el trigo natural parece un pasto, no son los granos que conocemos hoy en día y que el mismo ser humano en los últimos 12,000 años fue adaptando para su uso propio. Entonces también son situaciones que a veces no comprendemos, ¿verdad? De que nosotros como humanos hemos modificado genéticamente otras especies, otros animales y otras plantas para nuestro beneficio. Lo que no se pensaba posible es de que esto podía pasar en la naturaleza para el beneficio propio de dicho organismo. Ya le puedo cambiar. Ya. Sí, maestro, gracias. Sí, de nada. Y esta es la última diapositiva del día de hoy porque no, este tema sí está más largo. Ya no nos queda un minuto. Ya nos dolió la mano también, teacher. Sí, pues sí. Ya le tomé